¿Un viejito que arregla licuadoras va a salvar mi planta? Enciéndanla cuando yo diga. Nadie en aquella sala de control podía entender lo que estaban viendo. Un anciano de 76 años, con un overol gris desteñido y las manos más curtidas que cualquiera de los presentes hubiera visto en su vida, acababa de caminar hacia la turbina más grande de la planta. Había cerrado los ojos, había puesto la palma de su mano sobre el metal y ahora estaba completamente inmóvil, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. El ingeniero jefe, que un minuto antes se había reído de él delante de todos, lo miraba con una mezcla de burla y nerviosismo. Por lo que estaba a punto de pasar en aquella planta industrial, no solo iba a borrar esa sonrisa de su rostro, iba a cambiar la vida de todos los que estaban en esa sala. Para entender cómo un hombre que vivía en una casita humilde a las afueras de un pueblo llamado San Jacinto, terminó parado frente a la máquina más compleja de toda la región, hay que retroceder exactamente 8 días. Don Aurelio Mendoza se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque su cuerpo ya no conocía otra forma de funcionar. Por paz, se preparaba un café negro sin azúcar, se sentaba en una silla de madera frente a su puerta y miraba cómo el sol empezaba a pintar de naranja las montañas que rodeaban el pueblo. Llevaba 15 años jubilado, aunque la palabra jubilado nunca le había sentado bien. Para él, un hombre dejaba de trabajar cuando dejaba de respirar, y como él seguía respirando, seguía trabajando. Arreglaba los ventiladores de doña Carmen, la vecina del frente. Le reparaba la bomba de agua a don Jacinto, el del almacén de la esquina. Ajustaba los motores de las motocicletas de los jóvenes que no tenían dinero para un taller, y no cobraba un solo centavo. Cuando le preguntaban por qué lo hacía gratis, él solo respondía que las manos que saben arreglar cosas no tienen derecho a quedarse quietas. Su casa era pequeña, de paredes blancas que alguna vez habían sido más blancas y un techo de tejas que crujía cuando llovía fuerte. Detrás tenía un taller que era su verdadero hogar, un cuarto lleno de herramientas organizadas con la precisión de un cirujano, algunas tan viejas que ya no se fabricaban, otras tan específicas que nadie en el pueblo sabía para qué servían. En un rincón de ese taller, debajo de una mesa de trabajo, había un cajón cerrado con llave. Nadie sabía lo que había dentro, ni siquiera Lucía. Lucía Mendoza tenía 24 años y era la razón por la que don Aurelio seguía levantándose cada mañana con propósito. Era su nieta, la hija de su único hijo, Eduardo, que junto con su esposa había fallecido en un accidente de carretera cuando Lucía tenía solo 6 años. Desde entonces, don Aurelio la había criado solo. Le enseñó a leer con libros de mecánica porque eran los únicos que tenía en la casa. Le enseñó a cocinar con la misma paciencia con la que le enseñaba a usar una llave de tuercas. Y le enseñó sobre todo que la dignidad no se compra con dinero ni se pierde por no tenerlo. Lucía trabajaba en el área de limpieza de la planta termoeléctrica del Valle, la instalación industrial más grande de la zona. Era un trabajo duro, pues se levantaba a las 4 de la mañana, tomaba un autobús que tardaba 40 minutos y pasaba 8 horas limpiando oficinas, pasillos y salas de control. Los ingenieros pasaban a su lado sin mirarla, las secretarias le hablaban sin verle la cara, pero Lucía nunca se quejaba. Había aprendido de su abuelo que el trabajo honesto no necesita el aplauso de nadie. La planta era dirigida por don Fernando Ibarra, un hombre de 65 años que la había heredado de su padre. Era un hombre correcto, aunque distante, que confiaba casi ciegamente en su equipo técnico. Y al frente de ese equipo estaba el ingeniero Rodrigo Castañeda. Rodrigo tenía 35 años, un máster en ingeniería mecánica de una universidad europea y una seguridad en sí mismo que muchos confundían con competencia. Caminaba por la planta como si cada pasillo le perteneciera. Hablaba de sus credenciales como si fueran medallas de guerra, y tenía una costumbre que nadie se atrevía a cuestionar, menospreciar a cualquier persona que no tuviera un título colgado en la pared. 3 meses antes, había despedido a 4 técnicos veteranos que llevaban más de 20 años en la planta. Su argumento fue que necesitaban sangre joven, mentes frescas, tecnología actualizada. Los viejos, según él, ya no servían, pero eso no era lo más importante de esta historia.
Lo más importante empezó un lunes por la mañana, cuando la turbina número 7 comenzó a vibrar de una manera que ningún sensor había registrado antes. La turbina número 7 era el corazón de la planta. Generaba el 40% de toda la energía que se distribuía a 3 ciudades y 200,000 personas. Era una máquina gigantesca, del tamaño de una casa de 2 pisos, con componentes que pesaban toneladas y un sistema de enfriamiento tan complejo que pocos ingenieros en el país comprendían completamente. Cuando empezó a vibrar, Rodrigo le restó importancia. Dijo que probablemente era un desbalance menor, que se corregiría solo con un ajuste de rutina. Pero la vibración no se corrigió. Al tercer día, la vibración se convirtió en un sonido grave, profundo, que se podía sentir en el suelo a 30 metros de distancia. Y al cuarto día, a las 2 de la madrugada, la turbina se detuvo. El silencio que dejó aquella máquina al pararse fue más aterrador que cualquier ruido, porque en una planta termoeléctrica, cuando el corazón se detiene, todo lo demás empieza a morir. Las pérdidas alcanzaban los $200,000 diarios. Don Fernando convocó una reunión de emergencia. Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas. Su equipo de 2 ingenieros revisó cada sistema, cada válvula, cada circuito, reemplazaron piezas. Ejecutaron diagnósticos computarizados que costaron una fortuna. Desarmaron secciones enteras de la turbina. Nada funcionaba. Cuando volvían a ensamblar todo y daban la orden de arranque, la turbina encendía por unos segundos, vibraba con violencia y volvía a detenerse como si algo invisible la estrangulara desde adentro. Al quinto día, don Fernando hizo algo que Rodrigo interpretó como una humillación personal. Contrató a una firma consultora alemana especializada en turbinas industriales. El doctor Klaus Weber llegó con 2 asistentes, un maletín lleno de equipos de diagnóstico que nadie en la planta había visto jamás y una tarifa de $10,000 por día. Weber era considerado uno de los 10 mejores especialistas en turbomaquinaria del mundo. Rodrigo lo recibió con una sonrisa forzada y los dientes apretados, pero lo que nadie esperaba fue lo que pasó al sexto día. Ni siquiera el doctor Weber pudo encontrar la falla. Revisó los planos originales, los comparó con el estado actual de la turbina y frunció el ceño. Algo no coincidía. Había una modificación en el sistema de enfriamiento que no aparecía en ningún plano. Un bypass, una derivación, algo que alguien había añadido hacía décadas y que no estaba documentado en ninguna parte. Sin entender esa modificación, era imposible diagnosticar correctamente la falla. Weber fue honesto. Dijo que sin los planos originales de esa modificación, podía tomar semanas encontrar la solución, y que cada intento a ciegas podía causar daños aún mayores. Don Fernando estaba desesperado. Aquella noche, solo en su oficina con la cabeza entre las manos, sentía que estaba perdiendo el legado de su padre, la planta que había sido el orgullo de toda una región. Fue entonces cuando ocurrió algo aparentemente insignificante que lo cambiaría todo. Lucía estaba limpiando el pasillo fuera de la sala de ingeniería. La puerta estaba entreabierta. Escuchó a Rodrigo gritándole a su equipo. Escuchó la frustración en la voz del consultor alemán. Escuchó a alguien decir que iban a tener que parar la planta entera si no encontraban una solución en 72 horas. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Lucía empujó la puerta suavemente y dijo con voz tímida que su abuelo había trabajado con turbinas toda su vida, que tal vez él podría ayudar. El silencio que se hizo en esa sala fue absoluto. 12 ingenieros, un consultor alemán y Rodrigo Castañeda miraron a la chica del uniforme de limpieza como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Y entonces Rodrigo se rió. No fue una risa cualquiera. Fue una carcajada larga, cruel, diseñada para destruir. Se rió con todo el cuerpo, y mientras se reía, habló. Dijo que aquello era lo más ridículo que había escuchado en toda su carrera. Dijo que si un equipo de ingenieros con posgrado y un consultor de clase mundial no podían resolver el problema, mucho menos lo haría un viejito jubilado que arreglaba licuadoras en un pueblo. Dijo que Lucía debería preocuparse por dejar los pisos bien limpios y dejar los asuntos serios a las personas serias. Algunos ingenieros soltaron risitas incómodas, otros miraron al suelo. Nadie dijo nada en defensa de Lucía.
Ella apretó el trapo de limpieza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayera ni una sola. Se dio la vuelta y salió de la sala sin decir una palabra. Pero lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que Marta, la secretaria de don Fernando, había escuchado todo desde su escritorio, y Marta era de esas personas que creen que ninguna idea debería ser descartada cuando estás a punto de perderlo todo. 20 minutos después, Marta entró en la oficina de don Fernando y le contó lo que había escuchado. Don Fernando levantó la vista con ojos cansados y preguntó quién era el abuelo de la chica de limpieza. Marta dijo que no lo sabía, pero que podía averiguarlo. Don Fernando se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo algo que sorprendió a Marta. Dijo que su padre, el fundador de la planta, siempre le había repetido una frase: los mejores mecánicos que conocí en mi vida no tenían título, tenían oído. Dijo que hicieran venir al anciano. Que ya no tenía nada que perder. Cuando Rodrigo se enteró, su reacción fue explosiva. Dijo que era una falta de respeto hacia él y hacia su equipo. Dijo que traer a un aficionado solo complicaría las cosas. Don Fernando lo miró fijamente y le dijo con voz calmada que llevaban 6 días y $200,000 diarios de pérdidas, y que si él tenía una solución mejor, lo escuchaba. Rodrigo no tuvo nada que responder. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, un carro viejo y polvoriento se estacionó frente a la entrada principal de la planta. De él bajó don Aurelio Mendoza. Llevaba su overol gris, el mismo que usaba desde hacía años, limpio pero desteñido por el tiempo. En la mano derecha cargaba una caja de herramientas metálica que había pertenecido a su padre, y dentro de esa caja, cada herramienta estaba envuelta en un paño, como si fueran instrumentos quirúrgicos. Lucía lo esperaba en la puerta con el uniforme de limpieza. Le había pedido que no viniera, que no se expusiera a las burlas, pero don Aurelio le había dicho algo la noche anterior que ella nunca olvidaría. Le dijo que un hombre no pierde la dignidad porque otros se rían de él. Un hombre pierde la dignidad cuando deja de hacer lo correcto por miedo a que se rían. Don Aurelio caminó por el pasillo principal y algo extraño sucedió. Se detuvo. Miró las paredes, las tuberías, los techos altos. Sus ojos se humedecieron levemente, aunque nadie lo notó. Respiró profundo, como si estuviera respirando un aire que conocía de toda la vida, y entonces siguió caminando. En la sala de la turbina lo esperaba un comité de recepción que parecía más un tribunal. Rodrigo estaba al frente con los brazos cruzados y una sonrisa que era más un insulto que un gesto. Detrás de él, los 2 ingenieros formaban un muro de escepticismo. El doctor Weber, en cambio, observaba con curiosidad genuina desde un rincón. Don Fernando estaba de pie junto a la puerta, serio, esperando. Rodrigo dio un paso adelante y le habló a don Aurelio con esa voz condescendiente que usaba con los que consideraba inferiores. Le dijo bienvenido. Le dijo que le agradecían su buena voluntad, y le dijo que la turbina número 7 era una máquina extremadamente compleja con más de 4,000 componentes y sistemas de última generación, que quizás era un poco diferente a las licuadoras que estaba acostumbrado a reparar. Varios ingenieros soltaron risitas. Un técnico joven tomó su teléfono discretamente, como si quisiera grabar el momento para reírse después. Don Aurelio no respondió, ni siquiera miró a Rodrigo. Caminó directo hacia la turbina con pasos lentos pero firmes. La rodeó como un médico examina a un paciente antes de tocarlo. Pasó la mano por la carcasa metálica. Se agachó, observó las conexiones inferiores, se puso de pie, miró las tuberías superiores, y entonces hizo algo que nadie entendió. Apoyó la palma de su mano izquierda sobre la superficie lateral de la turbina, cerró los ojos y se quedó completamente inmóvil. Pasaron 10 segundos, 20, 30, un minuto entero en silencio absoluto. Rodrigo miró a sus compañeros con cara de no puedo creer esto. Uno de los ingenieros se llevó la mano a la boca para contener una risa, pero el doctor Weber no se reía. Weber observaba al anciano con una atención que ninguno de los presentes notó, porque Weber había visto eso antes. Solo una vez en su vida, 30 años atrás, cuando un viejo maestro mecánico en una fábrica de Hamburgo había diagnosticado una falla usando el mismo método. El oído es tacto.
La vibración residual que una máquina guarda en su estructura incluso cuando está apagada, como el eco de una enfermedad que un cuerpo no puede esconder. Don Aurelio abrió los ojos y por primera vez habló. Preguntó cuándo habían reemplazado la válvula de retorno del circuito de enfriamiento secundario. El silencio cambió de textura. Pasó de ser un silencio de burla a un silencio de confusión. Rodrigo parpadeó y preguntó de qué circuito secundario estaba hablando. No existía ningún circuito secundario documentado. Don Aurelio no respondió. Caminó hacia el lado posterior de la turbina, hacia una zona que estaba parcialmente cubierta por un panel de acceso que nadie había abierto. Ninguno de los ingenieros había tocado ese panel, porque según los planos oficiales, detrás de él solo había pared sólida y aislamiento térmico. Don Aurelio sacó de su caja un destornillador de estrella. Retiró 4 tornillos con una velocidad que revelaba que esas manos habían hecho exactamente ese movimiento miles de veces antes, y abrió el panel. Detrás había un sistema que nadie en esa sala había visto jamás. Una derivación de tuberías con válvulas manuales, un bypass de enfriamiento diseñado con una elegancia mecánica que el Dr. Weber reconoció inmediatamente como obra de alguien brillante. No era algo improvisado. Era ingeniería de altísimo nivel, construida con materiales que en aquella época eran considerados de vanguardia. El Dr. Weber se acercó lentamente, se ajustó los lentes y murmuró en alemán algo que sus asistentes tradujeron después. Dijo que eso era una obra maestra. Don Aurelio metió la mano dentro del sistema y tocó una válvula pequeña, del tamaño de un puño. La giró con los dedos, sintió la resistencia y asintió con la cabeza como quien confirma un diagnóstico. Explicó con voz tranquila que esa válvula regulaba el flujo del refrigerante hacia una cámara de compensación térmica que protegía al rotor principal contra sobrecalentamiento asimétrico. Dijo que alguien, probablemente durante un mantenimiento de rutina hacía algunos años, la había cerrado por error sin saber qué era. Sin esa válvula abierta, la turbina podía funcionar normalmente durante un tiempo, pero la acumulación térmica desigual eventualmente generaría una vibración que ningún diagnóstico convencional podría explicar, porque la causa no estaba en la turbina misma, sino en un sistema que oficialmente no existía. El aire en la sala se había convertido en algo denso, pesado, casi irrespirable. Rodrigo ya no sonreía, tenía la mandíbula apretada y las manos a los costados, sin saber qué hacer con ellas. Don Aurelio abrió la válvula completamente, revisó una junta de sellado que estaba deteriorada, y sacó de su bolsillo una junta nueva, idéntica, como si hubiera sabido exactamente lo que iba a encontrar antes de llegar. La reemplazó con movimientos precisos, sin prisa, sin titubeos. Ajustó 2 tuercas más, verificó la alineación con los dedos y luego cerró el panel. Se puso de pie con la espalda recta, se limpió las manos con un trapo que sacó del bolsillo trasero del overol y dijo una sola palabra: «Enciendan». El operador de turno miró a don Fernando. Don Fernando asintió. El operador activó la secuencia de arranque. Los primeros segundos fueron los más largos de la vida de todos los presentes. La turbina comenzó a girar lentamente. El sonido fue creciendo, grave al principio, luego más agudo, llenando la sala con esa vibración que todos habían extrañado sin saberlo. Y entonces, la turbina alcanzó su velocidad nominal y el sonido se estabilizó en un ronroneo perfecto, limpio, profundo, sin una sola irregularidad. Todos los monitores de la sala de control parpadearon y se llenaron de cifras verdes. Temperatura normal, presión normal, pasión en 0.2, dentro de parámetros perfectos. La turbina número 7 había vuelto a la vida. Lucía, que había estado observando desde el fondo de la sala con las manos apretadas contra el pecho, se cubrió la boca con ambas manos y las lágrimas que había contenido durante días le rodaron por las mejillas. El Dr. Weber fue el primero en reaccionar. Se acercó a don Aurelio y le preguntó con un respeto que no había mostrado hacia ninguno de los ingenieros de la planta. ¿Cómo sabía que ese sistema existía? ¿Cómo sabía exactamente qué válvula era y qué junta necesitaba? ¿Cómo era posible que conociera una modificación que no aparecía en ningún plano, en ningún registro, en ningún manual?
Don Aurelio lo miró con esos ojos cansados, pero firmes que solo tienen las personas que han vivido mucho y han hablado poco, y respondió con una frase que cambió el aire de toda la sala. Dijo que lo sabía porque él lo había diseñado. Dijo que lo había construido con sus propias manos en 1981. Y dijo que si no estaba en los planos era porque cuando lo instaló le dijeron que no era necesario documentar el trabajo de un técnico sin título universitario. Don Fernando, que había estado en silencio todo ese tiempo, sintió que algo le cruzaba la mente como un relámpago. Se disculpó, salió de la sala casi corriendo y fue directo a su oficina. Abrió un archivero viejo que había pertenecido a su padre, un archivero que no había tocado en años. Buscó entre carpetas amarillentas hasta que encontró una fotografía en blanco y negro con los bordes ondulados por el tiempo. En la fotografía se veía a un hombre joven, de quizás 35 años, con un overol gris, parado junto a la turbina número 7 el día de su inauguración. A su lado estaba el padre de don Fernando, el fundador de la planta. En la parte inferior de la foto, escrita a mano con tinta azul, había una dedicatoria que decía así: para mi amigo y genio, el ingeniero Aurelio Mendoza, sin quien esta turbina y esta planta no existirían. Con admiración eterna. Don Fernando volvió a la sala con la fotografía en la mano y la mirada transformada. Se la mostró a Rodrigo primero. Rodrigo la miró y su rostro perdió todo color. Luego se la mostró al doctor Weber, que la observó por un momento largo, levantó la vista hacia don Aurelio y sin decir una palabra le extendió la mano con una reverencia leve de cabeza que en su cultura significaba el máximo respeto profesional. Pero la historia no terminó ahí, porque lo que nadie sabía todavía, lo que don Fernando descubrió al revisar los archivos viejos de su padre durante los días siguientes, era que don Aurelio Mendoza no era solo el técnico que había instalado aquel sistema. Era el ingeniero que había diseñado las 3 modificaciones más importantes de la turbina número 7, modificaciones que fueron tan innovadoras que una universidad las incluyó como caso de estudio en sus programas de ingeniería mecánica. Esas modificaciones aparecían en los libros de texto bajo el nombre de Sistema Mendoza de Compensación Térmica Asimétrica, el mismo sistema que Rodrigo había estudiado en la universidad sin saber jamás que el apellido del autor pertenecía al anciano que acababa de humillar. Y había algo más. Algo que explicaba por qué don Aurelio vivía en una casita humilde arreglando licuadoras en lugar de ser reconocido como lo que era. 40 años antes, cuando la planta se expandió y trajo gerentes nuevos con ideas corporativas, un ejecutivo joven, ambicioso, sin escrúpulos, se apropió del crédito por las innovaciones de don Aurelio. Presentó los diseños como suyos ante la junta directiva, y cuando don Aurelio protestó, lo acusaron de insubordinación y lo empujaron a una jubilación anticipada sin reconocimiento. No porque fuera débil, sino porque creía que la verdad era como el agua subterránea, que siempre termina saliendo a la superficie, aunque tarde décadas en encontrar la grieta. Cuando don Fernando conoció toda esta historia, hizo 3 cosas. La primera fue llamar a don Aurelio personalmente y ofrecerle disculpas en nombre de la empresa y de su propia familia por la injusticia que se había cometido 40 años atrás. La segunda fue crear una placa permanente en la sala de la turbina número 7 con el nombre completo de don Aurelio Mendoza como diseñador original de los sistemas que mantenían funcionando el corazón de la planta. Y la tercera fue ofrecerle un puesto de consultor vitalicio con la condición que él quisiera, los horarios que él eligiera y el salario que merecía. Don Aurelio escuchó todo con la misma calma con la que había escuchado a la turbina y rechazó el salario. Dijo que no necesitaba dinero. Dijo que lo que necesitaba era algo que ningún cheque podía comprar. Pidió una sola cosa. Pidió que nunca más despidieran a un técnico veterano solo por ser viejo. Pidió que la experiencia dejara de ser tratada como una carga y empezara a ser tratada como lo que era, un tesoro. Don Fernando aceptó. Y al día siguiente, los 4 técnicos veteranos que Rodrigo había despedido 3 meses antes fueron llamados por teléfono y reinstalados en sus puestos con disculpas formales. En cuanto a Rodrigo, don Fernando no lo despidió. Hizo algo que Rodrigo sintió como algo peor que un despido.
Le asignó 6 meses de trabajo conjunto con don Aurelio y los técnicos veteranos. 6 meses en los que tendría que quitarse la corbata, ponerse un overol y aprender lo que no se enseña en ninguna universidad: humildad, oído y respeto por los que estuvieron antes. Aquella tarde, cuando todo terminó, don Aurelio salió de la planta caminando despacio junto a Lucía. El sol de la tarde caía sobre el estacionamiento y proyectaba las sombras largas de abuelo y nieta sobre el asfalto caliente. Lucía caminaba en silencio, procesando todo lo que había descubierto en las últimas horas sobre el hombre que la había criado, el hombre que le había enseñado a leer con manuales de mecánica, el hombre que cocinaba arroz con pollo los domingos y que arreglaba las cosas del vecindario sin pedir nada. A cambio, finalmente, con la voz entrecortada, le preguntó por qué nunca le había contado quién era realmente. ¿Por qué nunca le había dicho que sus diseños estaban en libros de ingeniería? ¿Por qué nunca le había mostrado que era alguien importante? Don Aurelio se detuvo. La miró con esos ojos profundos que habían visto tanto y habían callado tanto, y le dijo algo que ella grabaría en su memoria para el resto de su vida. Le dijo que nunca se lo contó, porque no quería que ella creciera pensando que su valor dependía de lo que había hecho su abuelo. Le dijo que quería que ella supiera que una persona vale por cómo trata a los demás, no por los títulos que tiene ni por los logros que acumula. Le dijo que los trofeos se oxidan, que los diplomas se amarillean, pero que la forma en que tratas a las personas cuando nadie te está mirando es lo único que verdaderamente te define. Lucía lo abrazó en medio de ese estacionamiento vacío y lloró sobre su overol manchado de grasa con la fuerza de una niña que descubre que su héroe siempre fue más grande de lo que imaginó. Esa noche, ya en casa, después de cenar juntos en silencio como hacían siempre, don Aurelio se levantó de la mesa, fue al taller y por primera vez en 40 años abrió el cajón cerrado con llave. Dentro había un título de ingeniero mecánico con honores de la Universidad Nacional, 3 certificados de patente registrados a su nombre, una medalla al mérito industrial que nunca recogió en persona, fotografías donde aparecía junto a gobernadores, directores de empresa y delegaciones internacionales y una carta manuscrita del padre de don Fernando que decía simplemente: Aurelio, esta planta es tan tuya como mía. Gracias por darle corazón. Lucía vio todo aquello con los ojos abiertos como platos y las lágrimas cayendo sin control. Don Aurelio cerró el cajón con suavidad, le puso la llave encima y le dijo con una sonrisa tranquila que ahora ya lo sabía, que ahora el cajón era de ella. Luego la tomó del brazo y le dijo algo que solo un abuelo que ha aprendido todo lo importante de la vida puede decir con esa naturalidad. Le dijo: ven, vamos a descansar, que mañana hay que arreglarle la lavadora a doña Carmen, y esa sí que es una máquina complicada. Lucía se rió entre lágrimas, y en ese momento entendió algo que no se enseña en ninguna escuela ni se aprende en ningún libro. Entendió que la verdadera grandeza no es la que se exhibe en una pared, ni la que se presume en una sala de juntas. La verdadera grandeza es la que se esconde detrás de un overol viejo, dentro de unas manos gastadas, en el silencio de un hombre que prefirió arreglar licuadoras gratis antes que exigir el reconocimiento que el mundo le debía. Porque al final, las máquinas más difíciles de reparar no son las turbinas ni los motores. Las máquinas más difíciles de reparar son las personas. Y don Aurelio, sin hacer ruido, sin pedir aplausos, las reparaba todas.